Y ahora vamos a escuchar a Mariano Juric. Mariano tiene más de 4 años de sólida experiencia en diferentes áreas de la industria tecnológica, desarrollando no solo tareas de testing, sino también de Business Analyst and Product Owner. Es tester certificado en ISTQB y actualmente se desempeña como Quality Control Analyst en Making Sense, al mismo tiempo que trabaja como contractor para la prestigiosa empresa de IoT de Chicago y otra de Mobile Testing en San Francisco. Mariano ha dictado charlas para la Universidad de KS y es uno de los precursores del Meetup by the Sea, cuya finalidad principal es la de crear una extensa comunidad que comparta la pasión y los conocimientos relacionados al desarrollo del software. Damos comienzo entonces a su presentación. IoT, Takes Away from My First Experience. Mariano, la palabra es tuya. Bueno, les voy a estar hablando un poco de Testing IoT hoy. Este año fue mi primera experiencia con testing de este tipo de aplicaciones. Pero primero me quiero presentar, ya que ustedes van a invertir 45 minutos de su vida escuchándome, me parece importante que me conozcan un poco al menos. Mi nombre es Mariano Juric, como ya bien dijeron. Tengo 28 años. Soy jugador de pádel, uno no muy bueno, pero le pongo muchas ganas. Soy amante de los perros salchichas, tengo 2, de hecho. Me considero un gran cocinero, no sé si es cierto, pero yo considero que soy bueno. Y soy certificado ISTQB también. Esto me define bastante. Es mi novia, mis 2 perros y mi paleta de pádel. Creo que si me preguntan quién soy, esto me identifica muy bien. Y ahora sí, pasemos a los objetivos de la charla. Primer objetivo es introducirlos al mundo IoT. ¿Alguien sabe o tiene experiencia o ha escuchado hablar de IoT? ¿Ha tenido interacción con cosas IoT? Levante la mano. Bien, perfecto. Compartirle mis experiencias, sí, con el proyecto que trabajé hace unos meses y que sigo trabajando actualmente hoy, y presentarles algunas de las principales diferencias y similitudes que encontré en lo que es testing de software convencional con testing de software IoT. Antes de empezar, les voy a dar un poco de background, ¿sí? Porque voy a dar ejemplos, digamos, generales, pero los voy a aplicar al proyecto en sí para que sea algo más tangible y algo más fácil de entender para todos. El año pasado empezamos a trabajar con un proyecto en el cual vino uno de los clientes de una de las empresas que son clientes de Making Sense y vino con una idea de plantear una aplicación que sea disruptiva para el mercado, ¿sí? Ellos querían tener la posibilidad de ver el stock de productos en supermercados en tiempo real, ¿sí? En una aplicación. Esto, imagínense, resultó más que interesante para todos y la idea era no solo tener la posibilidad de ver el stock en tiempo real, sino que eso también conlleva muchas cosas. Obviamente, para saber el stock hay que medir, hay que tener en cuenta los movimientos que tiene que hacer el producto y demás. Y en base a eso podemos saber también cuando el producto esté sin stock, que eso también es una de las cosas importantes a hacer. Y también podemos saber, a lo largo de que la aplicación estuvo implementada un tiempo, saber, por ejemplo, determinado día de la semana, en determinado horario, cuál es el producto que más se vende, cuál es el producto que menos se vende, cuál es el producto que se queda más tiempo sin stock y en qué momento. Y en base a eso también calcular no solo las ganancias, sino también las pérdidas por falta de stock de los productos. A la vez podemos cruzar eso con los horarios de los empleados y ver si tenemos empleados en los horarios que normalmente los productos se quedan sin stock. ¿Sí? En fin, era todo un cúmulo que en realidad ver el stock en tiempo real era como la entrada, pero por detrás venían muchísimas otras cosas muy interesantes y muy útiles para el negocio, para poder planificar mejor, ¿sí? Y para poder hasta inclusive basar los horarios de sus empleados en los datos que estábamos teniendo del proyecto. Esta fue la arquitectura del sistema. ¿Sí? Tuve la suerte de viajar a Chicago y trabajar con ellos allá, que creo que sin eso no hubiese sido posible que el proyecto sea exitoso, porque, bueno, por un montón de cosas que voy a nombrar a lo largo de la charla. Este más o menos es como para que tengan en cuenta la arquitectura del sistema, ¿sí? Estaban los sensores, ¿sí? Que son sensores hechos a medida. Fueron todos, o sea, se
se integraron componentes, pero todo hecho a medida para el proyecto. Se hacía un broadcasting de Bluetooth de señales, de las lecturas que tomaban los sensores. Eso lo tomaba un gateway, que era un Raspberry Pi, ¿sí? Que lo que hacía tenía un firmware, y dentro tenía, el firmware lo tenían los sensores, el Raspberry Pi tenía un sistema operativo, ¿sí? Y dentro corría un servidor Node, que lo que hacía era parsear toda esa información que le daban los sensores, ¿sí? Encodearla con un protocolo que se llama MQTT, que es muy usado para lo que es Internet of Things, y después postearon una función lambda, ¿sí? Esa función lambda lo que hacía era cambiar el protocolo de MQTT a HTTP. Eso le pegaba a nuestra API de backend, se hacían todos los cálculos y después por WebSocket se actualizaban todos los clientes. Sí, a grandes rasgos eso era cómo funcionaba la aplicación. Esto más que nada me interesa que lo vean como para que vean la gran cantidad de cosas que intervienen desde una medición hasta que el usuario lo ve reflejado en su computadora. Pero bueno, antes de empezar con todo, ¿qué es IoT? Todos usamos esto que a mí me gusta decirle Internet de las personas, hecha por personas para las personas. ¿Sí? Todos usamos Facebook, todos usamos Instagram, todos usamos Twitter. ¿Sí? Nos comunicamos por WhatsApp. ¿Sí? Son básicamente, van a ver que tiene mucha similitud con lo que es Internet of Things. Son aplicaciones que toman información, que están conectadas a Internet y que se comunican entre sí. ¿Sí? Imagínense lo mismo, pero con cosas. Cosas que toman información, que mandan información y que están comunicadas entre sí, conectadas a Internet. Si quieren lo pueden ver como Internet de las cosas, hecha por personas para las cosas. ¿Sí? Y la definición que por ahí encuentran en la mayoría de los lugares es una red de cosas que están conectadas a Internet, que mandan, reciben e intercambian información. ¿Sí? Este último punto es muy importante porque que intercambien datos significa que se pueden comunicar. ¿Sí? No es solamente un broadcasting y que alguien lo agarra, si lo agarra bien y si no. Las cosas se comunican entre sí. Que eso es lo más importante de todo. ¿Por qué IoT? Bueno, hay varios motivos. El hardware es de muy bajo costo. ¿Sí? Eso que vieron ahí que usé es un protoboard con un Arduino que la placa la pueden conseguir por 10 o 15 dólares en Amazon. Esto es muy chiquitito, capaz que no lo ven bien. Es un sensor de temperatura, ¿sí? Que se puede ser añadido a ese protoboard que yo tengo ahí. Y esto podemos sensar la temperatura que hay en el ambiente. ¿Sí? Esto sale más o menos $1, $1.50. Lo mismo uno Bluetooth. ¿Sí? Podríamos empezar a hacer broadcasting de esa temperatura que estamos tomando o de esas mediciones que tomamos dependiendo qué tanta intensidad le da el usuario a la luz. Y fíjense que ya tienen 15, 20 dólares, ya pueden tener un sistema haciendo broadcasting de una señal que están tomando de un ambiente real. Esto después si quieren lo voy a tener por acá, si lo quieren ver más de cerca se acercan después de la charla. Esto es un Raspberry Pi, seguramente lo conocen varios, es una mini computadora. Esto está implementado hoy en día, el sistema funciona con esto, o sea con computadoras de este tipo, y también salen alrededor de 20 y 25 dólares. O sea, como ven, el hardware es bastante de bajo costo. Es fácil de conseguir, ¿sí? Lo pueden conseguir en cualquier lado, lo pueden comprar por Mercado Libre, muchas de las cosas. En Estados Unidos, ni hablar, lo pueden conseguir mucho más fácil. Tiene un ramp simple y no es necesario un gran conocimiento de programación para hacer cosas simples como la que acaban de ver. ¿Sí? Eso con 5 minutos fue más que suficiente y tiene muchos ejemplos también que vienen incorporados para empezar a trabajar. De hecho, ese es uno de esos. Y es una de las mejores maneras de recolectar información y entender el comportamiento humano sin necesidad de invadir a la persona. La estructura básica de IoT se divide en 4 partes. La parte de hardware, que son los sensores. Todos tenemos sensores alrededor. De hecho, ustedes tienen ahora sensores alrededor. Si tienen el celular sabe tiene una cámara, tiene un micrófono, tiene un parlante, tiene un sensor que sabe cuánta luminosidad hay en el ambiente. Si tienen prendido el Bluetooth, sabe cuántos dispositivos tiene cerca. Si tienen prendido el Wi-Fi, sabe qué routers hay cerca. ¿Sí? Sensores tomando e intercambiando información. Después están los datos. Los datos son lo que generan esos sensores. Sí, que es lo que más nos interesa, porque en base a esos datos vamos a hacer el análisis y es lo importante y lo lindo de esto,
que es generar un gran volumen de datos, ¿sí? Para poder hacer distintas cosas. Después hay un software que nos va a ayudar a parsear esos datos o a trabajar esos datos en una forma que nos sea amigable o que nos sirva a nosotros para ver y para trabajar con ello. Y después, por último, la capa de conectividad, que es lo que ayuda a que las cosas se intercomuniquen entre sí, como dijimos. Y el tema de conectividad es súper importante porque fíjense que el hardware es barato, los datos los vamos a conseguir mediante el hardware. Software, hoy en día muchas personas saben desarrollar software y si no hay muchos tutoriales para hacerlo. Y la conectividad es cada vez más barata, ¿sí? El acceso a internet es cada vez más rápido y más barato y está al alcance de todos. ¿Cómo ayuda IoT? Ayuda a generar grandes volúmenes de datos, como les decía. Si ustedes se fijaban la cantidad de datos que generé en 3 segundos que tuve sorprendido, no sé cuántos, pero creo que lo tenía cada 10 milisegundos que genera un dato. Imagínense tenerlo prendido como están los sensores nuestros. Los sensores de la aplicación cada 2 segundos hacen broadcasting de la señal. Imagínense que cada 2 segundos cada sensor manda una medición que hace un cálculo y se transforma en un movimiento de un producto para nosotros, ¿no? Obviamente después de que se trabajan los datos. Así que imagínense que el volumen, multiplíquenlo por 20 sensores, multiplíquenlo por muchos supermercados, es un volumen de datos impresionante que se genera por segundo. Ayuda a tomar mejores y más rápidas decisiones basadas en datos, ¿sí? ¿Podemos decidir en incertidumbre? Sí, por supuesto, podemos. Pero creo que a todos nos gusta mejor estar seguros de las decisiones que vamos a tomar y teniendo datos reales del entorno real creo que es la mejor forma y la forma más certera de tomar decisiones, especialmente no si dicen, bueno, a ver si me tomo una Pepsi o una Sprite, sino cuando van a invertir dinero en un negocio, ¿sí? Tener datos es súper importante para no perder plata. Ayuda a entender comportamientos, ¿sí? Ayuda a entender los comportamientos humanos. Un fitness tracker, por ejemplo, no sé si alguno tiene, yo uso. El aparatito sabe cuál es mi frecuencia cardíaca, cuál es mi temperatura, qué día salgo a correr, cuánto tiempo corro, cómo reacciona mi corazón cuando estoy corriendo. Sabe muchísimas cosas, sabe cómo duermo, sabe qué día dormí mejor, qué día dormí peor, cuántas horas duermo por día, cuáles son mis ciclos de sueño. Es un montón de información y eso obviamente no queda en mi dispositivo, sino que ayuda a alguien a entender cómo yo vivo y en base a eso, esa persona va a poder tomar decisiones, generar productos y generarme una necesidad a mí para comprar ese producto y seguir generando mercado. Y por último, y por lo que todos lo usamos, es porque nos ayuda a hacer nuestra vida mucho más fácil. Les voy a hablar un poquito de aplicaciones IoT que están en este momento funcionando, implementaciones reales, como para que lo tengan en cuenta y tengan un poco más de idea de que no es solamente un supermercado o una perillita que genera datos y cambia la intensidad de una luz. Home Automation en Estados Unidos está muy implementado, ¿sí? Imagínense que, volvemos al fitness tracker, lo voy a usar mucho porque es algo que está atachado a las personas, o un Apple Watch o lo que ustedes quieran. Está interconectado, está conectado a internet, sabe a qué hora tienen puesta la alarma porque está conectado con el celular, sabe normalmente cuánto tiempo duermen, cómo estuvieron durmiendo y sabe cuándo va a ser el mejor momento para despertarlos si es que no tienen la alarma puesta, basado en su ciclo de sueño. Imagínense que esa pulsera le avise al sistema de refrigeración de la casa que ustedes en media hora se van a despertar. Y el sistema de refrigeración, antes de que ustedes se despierten, abre las ventanas y hace entrar el aire frío a la mañana para no tener que prender los aires acondicionados y ahorrar energía. Imagínense también que se empieza a calentar el café, que se empiezan a hacer las tostadas. Suena muy loco, pero no es algo que está en todas las casas, pero está implementado realmente esto y hay empresas que se dedican a hacer home automation. En definitiva, siguen siendo sensores intercambiando información y tomando decisiones en base a datos, ¿sí? Para, en este caso, ahorrar energía. Aplicaciones en infraestructura. Barcelona es una Smart City, se considera, es una ciudad inteligente. Tiene varias aplicaciones IoT hechas, yo voy a mencionar 2 ahora. Este se llama Smart Parking, es un sistema de sensores que están en las calles que interactúa con una aplicación que lo que hace es permitir a las personas saber si hay lugar o no para estacionar en un determinado punto desde el celular en tiempo real, ¿sí? Me imagino que si muchas personas vivían acá en Buenos Aires, amarían tener eso. Yo vivo en Mar del Plata, me encantaría tenerlo, ni me quiero imaginar a ustedes. Imagínense saber dónde van a estacionar
y no tener que estar dando vuelta 25 o 30 minutos en el auto. Sería fantástico. Esto está implementado, funcionando, y le representó un incremento en las ganancias por estacionamiento medido de 50.000 euros al año. Así que fíjense que se amortiza bastante. Otro se llama Smart Lights, ¿sí? Que es un sistema de luces inteligentes, que las luces se prenden, y no solo es que se prenden y se apagan, sino que se prenden con cierta intensidad, dependiendo a las variables que tomen los sensores, ¿sí? La luminosidad del día, algunas noches son más luminosas que otras, ¿sí? No son todas iguales. Y también dependiendo del tráfico de personas. ¿Sí? Fíjense que esta está bastante más apagada. ¿Por qué? Porque por acá normalmente, según los datos históricos, no hay mucho tránsito de personas en ese horario del día. Esto también está implementado y le representó un ahorro de energía de 37.000 euros al año, que creo que también se amortiza bastante, ¿no? Si empezamos a contar años, es bastante plata. En agricultura también ya hay varios, vamos a decir, invernaderos autosuficientes, ¿sí? Cosechando plantas, que las plantas tienen sensores, ¿sí? Los sensores leen pH, temperatura, humedad, luminosidad, etc. Hay un sistema que se encarga sabe cuáles son los datos o cuáles son los valores más apropiados para ese cultivo, y en base a eso regula pH, regula temperatura, regula luminosidad, sin necesidad de intervención humana. ¿Sí? Se tienen cultivos perfectos, solos básicamente, porque no hay necesidad de intervención humana. Y después, este también capaz que le va a sonar un poco de película, pero está la idea de implementarlo y hay parte implementada ya, que es en Medical and Healthcare. Imagínense, volvemos al tema del fitness tracker. Imagínense que ustedes tienen el fitness tracker, están durmiendo, ¿sí? Y el dispositivo detecta que ustedes están teniendo unas mediciones que no son las normales que tienen en su cuerpo, ¿sí? Tienen el pulso acelerado y, no sé, se les incrementa la temperatura del cuerpo. El aparato, imagínense que empieza a tomar mediciones, ¿sí? De sus signos vitales, porque identifica que algo que no está bien, ¿sí? Con ustedes, porque eso no es lo normal en ustedes. Lo despierta, ¿sí? Imagínense que empieza a vibrar, lo despierta para que ustedes tomen conciencia de que les está pasando algo. Y antes de despertarlo ustedes, ya notificó al hospital más cercano que ustedes están teniendo un problema. Entonces, en el hospital ya saben quiénes son ustedes, cuál es su historia médica, qué problema están teniendo, y el aparato envía los signos vitales que están teniendo durante el problema. Entonces, ustedes no se terminaron de levantar de la cama, ya hay una ambulancia que está yendo a su casa, y los médicos que lo van a tratar ya saben quiénes son, su historia médica y qué problema están teniendo. Una vez que la ambulancia llega a su casa, obviamente los levanta, y la idea es conectarlo también con todo lo que es el sistema de señalización de tráfico para permitir a la ambulancia volar lo más rápido posible hacia el hospital. ¿Sí? Entonces, no se terminaron de enterar que están teniendo un problema y ya hay gente que sabe que los va a ayudar, que saben cómo medicarlos, gente que está yendo a ayudarlos y ya está todo preparado para que su arribo al hospital sea lo más rápido posible. Parece de película, sí, pero es la idea de implementar, y muchos me pueden decir, y mira, a mí la verdad que el gobierno se ahorre plata en luz no me interesa, o que el estacionamiento medido le signifique más ingreso tampoco, y que, no sé, la gente se quede sin trabajo porque los cultivos se hacen solo tampoco, pero creo que cuando es la vida de ustedes, creo que se pone un poco más interesante, y quizás IoT en un futuro no muy lejano ayude a salvar vidas. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué tan diferente es el testing de IoT con el testing de software convencional? Si bien yo obviamente fui y soy tester común, como todos ustedes, un mortal más, que testeaba aplicaciones, ¿sí? Y me tocó testear esta aplicación. Entonces, las principales diferencias que encontré es que hay muchos factores que son desconocidos en un primer momento. ¿Sí? Esto interactúa con personas en diferentes escenarios. Esto no baja de requerimientos. ¿Sí? Nosotros podemos definir qué esperamos que la aplicación haga, pero no podemos condicionar a las personas para que las usen como nosotros queremos. Eso es un tema muy importante. ¿Sí? Muchas acciones incontrolables. Lo mismo, nosotros no podemos decir a la persona cómo tiene que usar las cosas. Si nosotros no queremos que una persona meta un número en un input, podemos poner una validación en el frontend, y si quieren hacer las cosas bien, la duplican en el backend, hacen una aplicación consistente y se olvidan porque ahí nunca va a haber un número. Acá no podemos. ¿Sí? Hay que identificar cuál es la acción, cómo reacciona el sistema ante la acción, qué genera, bueno, y empezar a hacer un estudio, ¿no? De cómo se puede solucionar o cómo se puede sobrellevar esa situación.
Y después hay muchos outputs desconocidos, que la mayoría son provocados por las acciones incontrolables, ¿sí? La aplicación o los datos se generan de una manera que no son legibles para que nosotros... O sea, en realidad estos son datos y nosotros le damos un valor y un entendimiento, ¿no? Si, por ejemplo, si el sensor me dice que este producto pasó de estar de 50 centímetros a estar a 100, eso significa que hubo un incremento en la distancia. Y para mí eso significa que hay menos productos porque hay más distancia del fondo de la góndola hasta la parte de adelante. Pero por convención y porque nosotros decimos que es así, porque nosotros lo planteamos. Pero no deja de ser un número y está muy atado a la interpretación de cada uno. Los factores desconocidos en este proyecto que les mencioné fueron la humedad, la luminosidad y la temperatura. ¿Sí? Lo que es humedad, dentro de la mayoría de estas góndolas, que en realidad no les expliqué, pero son como góndolas, son brazos así, que van los productos apoyados uno con otro y atrás tiene como un pusher, se llama, que empuja los productos hacia adelante. Entonces el usuario saca el primer producto, el pusher empuja todos los productos para adelante y así se van llevando para adelante, ¿no? Eso está metido en heladeras, parte se vende ensalada, las ensaladas las riegan allá, dentro de la heladera para que sigan frescas. Regaban los sensores también. Y eso generaba que la condensación, las gotas de agua, se condensen en el lente, que era el que proyectaba el haz de luz, que era el que medía la distancia, por supuesto provocando lecturas erróneas. La luminosidad. Los sensores que se usaron son sensores que se llaman TOF, son Time of Flight, que lo que hace es disparar un haz de luz y en base a la calibración que tiene, mide la distancia dependiendo del tiempo que tarda en ir y venir el haz de luz a un target o a un objetivo que tenga. Obviamente, si es un haz de luz, la luminosidad afecta, ¿sí? Y en este caso afectaba, ¿por qué? Porque dependiendo de la posición en la que estén en la heladera, había luces del supermercado en sí que eran muy intensas y generaban interferencias en ese haz de luz y generaban mediciones erróneas. Y la temperatura también, ustedes saben que todo lo que es el electrónico está influido de alguna forma por la temperatura, así cuanto más frío está, mejor funciona, cuanto más caliente está, peor funciona. La temperatura fue importante también porque los sensores que estaban cerca de los motores de los freezers se veían afectados por la temperatura y por el campo magnético de ese motor, y también generaban lecturas incorrectas. Las acciones incontrolables, lo que yo llamo ordenamiento, interacción y uso de la interfaz. El ordenamiento, imagínense que, como les dije, son trays que tienen productos separados uno con otro, son individuales, cada uno tiene su producto, su sensor y su guía y su pusher. Imagínense que yo voy y saco un paquete de bananas y lo meto en el de los duraznos, o que saco uno de, no sé, de lechuga y lo meto en el de los tomates. Ese ordenamiento no lo puedo restringir de ninguna manera, yo no puedo ir a decirle al usuario, no, vos tenés que poner los tomates en los tomates y los duraznos con los duraznos. Pasa. ¿Cómo se soluciona? No sabemos todavía, estamos en eso, pero sí tenemos en cuenta de que es posible que eso suceda. La interacción tampoco es algo que podamos manejar. Todas estas cosas que yo les presento fueron, algunos se preguntan, che, ¿cómo supiste todo eso? Fueron reuniones de planificación y demás. Y che, ¿qué pasa si el tipo agarra una ensalada, la saca y la deja tirada en la base del freezer? Eso contaría como una venta, ¿no? Y sí, porque genera movimiento. Bueno, pero no es una venta en realidad, y no. Bueno, ¿y qué pasa si el tipo la saca y la pone en otra góndola que no es? ¿Y qué pasa si el tipo la saca y la pone, en vez de ponerla paradita así, la pone así, que genera que la distancia sea mayor? ¿Y qué pasa si el tipo la saca y la revolea atrás de las demás y le pega sensor? Bueno, un montón de preguntas. Y yo dije, me parece que la única forma de solucionar esto es ir y ver cómo interactúan las personas en el supermercado. Y me dijeron, mira, qué buena idea, ¿por qué no vas? Y fui, y tuve que ir ahí, estuve como una semana clavado, mirando cómo las personas usaban el sistema, cómo sacaban, cómo ponían, básicamente cómo interactuaban con el sistema y cómo eso se veía representado en los datos que yo recibía en la aplicación. ¿Sí? Para poder hacer un análisis y para poder tener patrones, identificar, bueno, cuando los datos se comportan de esta manera, bueno, probablemente puede ser que el sensor esté funcionando mal o puede ser que el usuario esté haciendo esto. Eso fue importante. Y el uso de la infraestructura,
Me refiero a, uno espera que el usuario vaya, sostenga el paquete que está atrás, saque el paquete que está adelante con toda la delicadeza del mundo, y después acompañe el paquete hacia el frente y siga su vida. O si saca dos, lo mismo. Bueno, la cosa es que a veces había 3 paquetes y la persona agarraba los 3 paquetes, los sacaban así y se iban. Y eso generaba que el pusher, como tiene un resorte, se dispare contra adelante y hacía mucho ruido y sacudía bastante todo y generaba que los sensores se caigan del soporte que tenían. ¿Sí? Eso también fue un problema que, de vuelta, lo mismo, no hay forma de evitarlo, pero sí hay forma de estudiarlo y ver cómo se comporta y qué patrones toman los datos cuando suceden este tipo de cosas. Bueno, obviamente los puntos anteriores que menciono generan outputs que son desconocidos. Cuantificar como una técnica es algo que les recomiendo mucho si van a estar testeando IoT. A mí me sirvió mucho porque me tocó justo una aplicación que estaba en pleno desarrollo, que estaba en momentos de inversiones. Inversión significa plata, y la plata obviamente es cuanto menos se gaste y mejor sea el producto, mejor, ¿no? Por supuesto. Entonces surgían cosas como que yo decía, bueno, mira, a mí me parece que el sensor está bien, pero que el problema es el objetivo, el target está mal. ¿Sí? Hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Bueno, ¿cómo lo mejoramos? Y para mí habría que levantarlo así, así, bueno, eso me va a llevar que tenga que hacer un cambio en cómo manufacturo los productos, y eso me va a llevar un gran costo. Bien, ¿cuánto? ¿Qué tanto me afecta eso a mí? Porque no es lo mismo tener un error de un sensor de 5 milímetros midiendo 2 metros, midiendo sillones de 2 metros, que tener un error de 5 milímetros midiendo paquetes que miden 40 milímetros, por ejemplo. Sí, porcentualmente es obviamente mucho más insignificante el error cuando estás midiendo cosas más grandes que cuando estás midiendo cosas más chicas. Entonces había que cuantificar cuánto afecta, cómo afecta, ¿sí? qué se puede hacer para que no afecte, y esa mejora, cuánto me va a mejorar lo que es me sale la accuracy, la precisión del sensor. ¿Sí? Cuantificar es clave y es la única forma. Ya les digo, por ser que todo se basa en datos que ustedes interpretan o que ustedes le dan algún tipo de interpretación, cuantificar es clave, ¿sí? Para poder dar información y para poder darle al cliente las herramientas que necesita para tomar decisiones. Y ahora les doy unos consejos y tips útiles que quizás algunos ya los puedan deducir. Como primer tip o consejo, les diría que se aseguren de que conocen todos los componentes y los elementos que interactúan dentro del sistema, ¿sí? Porque esto ayuda a mejorar la documentación. Como vieron, el sistema tiene un montón de partes, desde los sensores, el gateway, el protocolo Bluetooth que está todo hecho a medida, el firmware, la función en Lambda de AWS, nuestra API en el backend. ¿Sí? Es un montón de cosas que hay que tener en cuenta y hay que saber cómo funcionan y cómo interactúan, ¿no? Para poder generar una mejor documentación. A su vez, esos componentes, una vez que están bien identificados, hay que analizarlos en forma aislada, ¿sí? Y saber bien el alcance y la funcionalidad que tiene cada uno y las limitaciones. ¿Sí? Esto ayuda mucho a la hora de hacer troubleshooting. Si ustedes saben bien el alcance que tiene cada componente y el input y el output de cada uno, les va a ser mucho más fácil hacer troubleshooting porque van a poder identificar fácilmente hasta dónde llegó el dato o si el dato está corrompido, qué es lo que hacía la transformación de ese dato. ¿Sí? Y esto le va a ahorrar muchísimo tiempo en hacer troubleshooting. Por ejemplo, si yo no estoy, no sé, recibiendo las actualizaciones en tiempo real, pueden ser un montón de cosas, pero se puede analizar aisladamente, tipo, bueno, el gateway está posteando los datos a la función Lambda, sí, bueno, perfecto, la función Lambda le está pegando a mi API, sí, perfecto, bueno. ¿Qué pasa entonces? Por ahí son las WebSockets y van haciendo, digamos, el troubleshooting en base a eso. Y tener un ambiente de test tan similar como sea posible, idealmente igual al mundo real. Esto creo que no varía mucho con lo que es testing de software convencional. ¿Sí? Y esto ayuda a generar datos confiables mientras testean para poder tomar decisiones, como les decía. También les aconsejo familiarizarse con el ambiente del mundo real. ¿Sí? Esto ayuda a la hora de analizar y escribir casos de prueba. Vayan, siéntense y miren cómo funciona el sistema, miren cómo lo usa la gente, miren cómo la gente interactúa con el sistema. Entiendan que ustedes no son el único usuario posible y que quizás la forma que ustedes tengan de ver las cosas o la forma que ustedes tengan de utilizar algo no es la común de la gente, no todo el mundo lo va a usar igual que ustedes.
¿sí? Para poder identificar posibles problemas en el uso de la aplicación en sí. Considerar dividir los roles de testing fue algo que hicimos y que nos funcionó bastante bien, por suerte. Esto básicamente fue hacer un análisis de lo que teníamos, de lo que teníamos que testear y de las limitaciones que teníamos. Yo, por ejemplo, estuve testeando toda la aplicación end-to-end, pero no tenía herramientas para medir luminosidad, no tenía herramientas para medir choques eléctricos del sensor. Había muchas cosas que se me escapaban, un poco por falta de conocimiento y un poco por falta de hardware para testearlo. Bueno, en ese caso lo que hicimos fue terciarizar el testing de los sensores en sí con una empresa, ¿sí? Y eso nos dio datos y en base a esos datos pudimos seguir haciendo mejoras a los sensores. Analizar y priorizar los efectos secundarios antes de cada implementación. ¿Sí? Recuerden que todo se reduce a datos y a cómo lo interpretamos. Entonces, un cambio en la interpretación de los mismos datos puede generar métricas que son incorrectas. Tendría que explicarles muy en profundidad cómo funciona la aplicación, pero créanme que esto no salvamos en realidad, se previnieron dos grandes problemas en métricas y en información por hacer un análisis previo antes de implementar un cambio en la forma de interpretar los datos. El futuro de IoT obviamente está creciendo cada vez más. Yo creo que va a ser cada vez más masivo, creo que va a ser cada vez más barato y creo que va a facilitarnos mucho la vida en el futuro. Hay algunos problemas, o no problemas, pero preocupaciones, como por ejemplo el tema de la seguridad. El tema del testing de la seguridad IoT no está tan desarrollado todavía y tiene varias falencias. Por suerte no me tocó testear seguridad en esto, porque ahí sí hubiese tenido un problema capaz más grande. Se están haciendo muchas cosas, hay muchos proyectos viniendo, se quieren hacer cosas muy interesantes como sistema de sistemas, ¿sí? Que son sistemas que interactúan entre sistemas, ya es una capa más arriba, no son cosas que interactúan con cosas, sino sistemas que interactúan con sistemas y cruzan información. ¿Para qué? Para ayudarlos a tomar decisiones y evitarles problemas a ustedes. Y el último punto del futuro que me gustaría mencionar es el tema del tema moral. Hay muchos, ¿y qué pasa si? Esto recuerden que está en contacto con personas todo el tiempo, genera datos y nosotros tenemos acceso a esos datos y bueno, es un tema delicado, ¿no? Porque es la privacidad de cada uno también. Bueno.